Este laboratorio es más relajado, así como para relajar las neuronas después de la clase, ¿sí? Entonces yo les envié la parte de escrita del laboratorio, ¿cierto? Ahí igual pueden repasar qué es eh, lo que vamos a ver ahora mismo, ¿cierto? Que lo vamos a tener como más hablado. La parte, por ejemplo, del procedimiento experimental, toda esa parte la vamos a ver más de manera más hablada, no tan escrita, ¿cierto? Entonces, eso lo pueden encontrar en los documentos que les envié, ¿sí? Entonces, este laboratorio es de esta unidad número 5, en donde estamos viendo citoesqueleto y organelos citoplasmáticos. Dentro de ellos vimos el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, etc. Entonces, a modo de resumen de lo que vimos en la clase, el citoesqueleto está formado por 3 tipos de filamentos. Tenemos los microfilamentos o filamentos de actina, que tienen esta composición, que son como una doble hélice, ¿cierto? Que están formados por G-actina y que al generar el filamento se pasa a llamar F-actina, que cuando se agrega una de esas G-actinas, se requiere la hidrólisis de ATP, por lo tanto, alargar la estructura de este filamento de actina requiere de energía, ¿sí? Está muy implicada, por ejemplo, en la formación de las vesículas, en que se pueda... Profe, Sí, dígame. ¿qué es todos los contenidos que van a entrar en la prueba del otro? Hasta la clase anterior de señalización celular. Ya. Sí, hasta la clase anterior. Esto ya es para la siguiente prueba, ¿sí? Entonces, tenemos bueno, pero aquí tienen algunas cosas que también vimos dentro de la clase de señalización, ¿no es cierto? También vimos algunas cosas dentro de la clase, que se van uniendo todo esto, ¿cierto? Va ocurriendo en conjunto. Entonces aquí tenemos esta fibra de actina, que es muy importante, por ejemplo, cuando se deforma la célula para poder avanzar. Es muy importante que esté esta fibra de actina, es muy importante para generar la división de las células cuando estamos al final de la mitosis, y etcétera. Esas son como las funciones primordiales. También tenemos el filamento intermedio, en donde estos filamentos intermedios, ¿cierto? No tenían una subunidad única, ¿cierto? Teníamos muchas subunidades proteicas que dependiendo del tejido iba a ser una u otra. Generaban este filamento, que es muy importante, por ejemplo, porque puede mantener la tensión de la célula, es muy importante por su presencia en el núcleo, ¿cierto? Para mantener la forma del núcleo. Más que nada su función principal es la tensión, mantener la tensión de las células, porque se puede estirar mucho, mucho, como vimos en clase. Los microtúbulos están formados por un dímero de beta-tubulina y alfa-tubulina que se van uniendo a lo largo de este microtúbulo. Necesitan estar unidos a GTP y cuando se van uniendo a lo largo de este microtúbulo, van liberando ese GTP a GDP, ¿sí? Se va hidrolizando y va así aumentando la cantidad de dímeros que se van uniendo cuando vamos generando mayor cantidad de largo de este microtúbulo, ¿sí? ¿Para qué son importantes los microtúbulos? Lo vimos en clase, que eran muy importantes, por ejemplo, para el transporte de vesículas, para el transporte de algunos organelos. También es importante para mantener la forma de la célula, para el transporte de la célula, etc. ¿Cómo están distribuidos estos filamentos?
los compartimentos de las células y cómo se encuentran distribuidos. Entonces vemos que los filamentos de actina se encuentran en la parte exterior de la célula, ¿cierto? Que son de color, aquí están representados de color rojo. Y los microtúbulos están en una parte, ¿cierto? Es de donde se comienza a generar todos estos microtúbulos, que es en el centrosoma, porque son muy importantes en la división celular, porque son los que atraen los cromosomas con el uso mitótico y permiten la separación de ellos. O sea, aquí tenemos de dónde se forman estos microtúbulos a partir del centrosoma, y los filamentos intermedios, que son muy importantes para mantener la estructura del núcleo y también mantener la estructura de la célula, y se distribuyen a lo largo de toda nuestra célula. También vimos el retículo endoplasmático, el liso no lo alcanzamos a ver, pero lo vamos a ver la próxima semana, que es lo que nos permite este retículo endoplasmático rugoso, que es donde se sintetizan una gran parte de las proteínas, ¿cierto? Vimos que algunas se sintetizaban en el citosol y ahí se distribuían a los demás organelos. En cambio, cuando se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, pasan al sistema endomembranoso. Y dentro de este sistema endomembranoso tenemos el aparato de Golgi, ¿cierto? Pasamos desde este retículo endoplasmático rugoso, se sintetiza la proteína pasa al retículo endoplasmático de transición, pasamos después al aparato de Golgi. Este aparato de Golgi también puede liberar directamente en la cara trans hacia la membrana plasmática, o tener varios destinos, ¿cierto? En el retículo endoplasmático rugoso se generan algunas modificaciones posttraduccionales, en el aparato de Golgi se generan otro tipo de modificaciones posttraduccionales como las oglicosilaciones, las fosforilaciones, etc. Y aquí tenemos otro resumen de lo mismo que estábamos conversando. Tenemos aquí nuestro retículo endoplasmático, tenemos el liso, tenemos el rugoso. Se generan intercambio de vesículas con el aparato de Golgi. Esas vesículas pueden ir hacia afuera, pueden ir hacia el endosoma y pueden ser liberadas en el lisosoma, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero eso es más que nada el tránsito que pueden tener todas estas vesículas y todas las proteínas que están presentes en ellos. Entonces, control de laboratorio, no, porque no tenemos control de laboratorio ahora, ¿cierto? Porque no tenemos cómo hacerlo de manera que obviamente no sea algo bueno para ustedes, que sea algo que les genere aprendizaje, y que no simplemente, por ejemplo, le hagan un control con alternativa y se van a mandar entre ustedes todas las alternativas en el celular y no van a aprender nada. No me interesa eso. Por eso no hemos hecho las pruebas de esa manera, ¿sí? Y más que nada les pido estos trabajos que les permiten también repasar un poco la materia y no estar tan perdidos como para la siguiente clase, ¿sí? Pero si es que hubiera habido control de laboratorio, estas son las preguntas que yo les había puesto. Ustedes dirían, menos mal que no tuvimos prueba, profe. Pero las vamos a revisar en detalle porque son más que nada casos más que son más para pensar, ¿sí? Entonces, yo les comento aquí la colchicina, que también lo habíamos hablado en la clase. Dice que la colchicina es un medicamento usado para tratar la gota, pero adicionalmente es capaz de desestabilizar los microtúbulos, ¿cierto? Y entonces ustedes me tienen que indicar por qué es usado como un agente para la quimioterapia, para el tratamiento de cáncer. ¿En qué está implicado el microtúbulo para que sea importante en este cáncer? ¿Podrá ser que el microtúbulo tiene algo que ver con, no sé, una división celular?
O todos hubieran sacado un 1. ¿Cómo no me entendieron nada de la clase? A ver, vamos a obligar a alguien a hablar. Vamos a preguntarle a Antonia. ¿Antonia está por ahí? ¿O se fue? Se escapó. Antonia Fernández. Le estoy conversando a ustedes. ¿No me quieren contestar de verdad? O tal vez no me escuchan. Entonces, si no está Antonia, le vamos a preguntar a Bárbara. Bárbara Calderón, ¿está por ahí? Nadie está escuchando el laboratorio. Todo les va a ir mal. Ya, bueno. Después cuando les aparezca esta pregunta, van a tener que revisar de nuevo el video porque al parecer nadie estaba presente. Entonces nosotros tenemos aquí la colchicina que habíamos dicho que era muy desestabilizante de los microtúbulos. Y nosotros vimos aquí que los microtúbulos estaban presentes aquí en este centrosoma y eran los que se encargaban de generar el uso mitótico. Entonces, si nosotros queremos hacer un tratamiento contra el cáncer, en donde las células se dividen de manera descontrolada, entonces necesitamos que esas células dejen de dividirse de manera descontrolada y una de las formas es que no tenga uso mitótico para poder generar esa división. ¿Sí? Entonces, pueden entonces utilizar este tratamiento para que se deje de generar uso mitótico. Otra de las preguntas que yo les había colocado es los filamentos de actina deben estar actuando de manera dinámica para la transmisión de los impulsos nerviosos. ¿Por qué sería importante entonces la existencia de estas proteínas, que las proteínas accesorias encargadas de mantener este dinamismo de los filamentos de actina se encuentran inactivadas en la enfermedad de Alzheimer? ¿Alguien me quiere contestar por qué sería importante que estas proteínas accesorias que generan este dinamismo en los filamentos de actina, porque son importantes entonces para que en el caso de la enfermedad de Alzheimer están inactivas, es decir, no están generando dinamismo en los filamentos de actina? ¿Alguien? Si nadie me responde, se deja de tarea. Por último, alguien que lo intente. Yo no les quiero dejar más tareas. Y ya intenté que alguien me contestara, nadie me contestó. Si no, queda de tarea. ¿Sí? Vamos a dejar unos 5 segundos para ver si alguien quiere contestar. Perfecto. Entonces, de tarea queda. Entonces, pasamos a el laboratorio. ¿Sí? Entonces, en nuestro laboratorio, este laboratorio es de observación de organelos celulares. ¿Y cómo nosotros podemos observar organelos celulares? Mediante la utilización de microscopios, ¿cierto? No necesariamente un microscopio óptico, pueden ser muchos otros microscopios, pero nosotros vamos a basarnos en la primera parte, en la utilización de un microscopio óptico, porque más o menos ustedes lo manejan dentro de lo que ha sido posible, ¿cierto? En este microscopio que era el óptico y que hicimos este simulador, ¿sí?
Entonces vamos a repasar esos pasos que son del microscopio óptico y vamos a ver imágenes que no necesariamente son de este microscopio óptico. Vamos a sacarle provecho obviamente a esta instancia, porque si hubiéramos estado en el laboratorio solamente les hubiera mostrado imágenes en el microscopio óptico. Ustedes habrían visto muestras en el microscopio óptico que no necesariamente son tan bonitas como las que podemos encontrar de otros microscopios. Entonces vamos a sacar el provecho de la situación. Entonces, nosotros sabemos que cuando vamos a trabajar con un microscopio óptico, tenemos que el primer paso es prender el microscopio, es decir, vamos a enchufarlo, vamos a prenderlo, y ahí podemos comenzar a utilizarlo. También tiene que estar en una superficie plana, etcétera, obviamente porque yo quiero ver tranquilamente mis muestras. Posteriormente tengo que colocar mi muestra. ¿Cómo se colocaba? Se colocaba este portaobjetos, se abría la pinza, ¿cierto? Se colocaba sobre la platina, que era esta parte de acá, se colocaba el portaobjeto encima, se colocaba la pinza. Posteriormente se tiene que centrar la muestra con las distintas perillas que están presentes en esta platina para que el paso de la luz de la lámpara del microscopio pase a través de la muestra y llegue a nuestros ojos. Se tienen que ajustar los enfoques, ¿cierto? Tenemos que acercar primero con el enfoque grueso y ya cuando vemos una mancha más o menos borrosa, se empieza a acercar uno con el enfoque más fino. Se ajustan los oculares, obviamente, para ver que podamos observar a través de los oculares y ajustar mucho más el enfoque. Y observamos a través de él, ¿sí? Entre ajustar los enfoques y mirar a través del microscopio, arreglar los oculares, eso es un ciclo, porque uno va a estar viendo la muestra y se le puede mover un ocular, tiene que volver a ajustarlo, ajusta con los enfoques, se le pierde un poco, mira de nuevo la muestra, entonces es algo más como un ciclo para poder llegar a una muestra que se pueda ver claramente. Entonces, yo tengo aquí una muestra y si ustedes no hablan, yo no les voy a decir nada de las descripciones y ustedes van a tener que describirlo. Así que tienen que conversarme en esta parte porque si no, no van a tener ninguna descripción y ustedes van a tener que buscarla. Entonces, aquí tenemos el citoesqueleto que son de fibroblastos de ratón. ¿Sí? Estos son los resultados que van a tener que poner en su informe. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tienen su primer resultado, su primera imagen. Entonces, ¿qué es lo verde y qué es lo rojo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de los filamentos se encuentra en la parte exterior y cuál se encuentra unida, por ejemplo, más cercana al núcleo y que se distribuye a lo largo de la célula? ¿Cuál piensan ustedes que es el rojo? ¿Cuál piensan ustedes que es el verde? El rojo podría ser fibroblasto. ¿Ese El, rojito? Ya, los fibroblastos es la célula, es como decir neurona, como decir célula epitelial, etcétera, ¿sí? Pero sí, correcto. La parte roja nos indica dónde está terminando este fibroblasto, ¿sí? Esa parte es correcta, ¿sí? Pero ustedes me tienen que decir lo rojo, si es actina, si es microtúbulo, si es filamento intermedio, ¿sí? ¿Cuál ustedes piensan que podría ser esta parte exterior, que es de color rojito? Tres alternativas, como no le van a chuntar a una. Yo les doy la explicación y así ustedes tienen la descripción de su imagen, o si no, no van a tener nada, ¿cierto? Sacrifíquese por sus compañeros. ¿Qué sería la parte roja? Profe, ¿cuáles eran lo Tenemos, que había después? tenemos, ¿Como las partes? tenemos actina, tenemos microtúbulos y también tenemos los filamentos intermedios. Yo creo que los filamentos intermedios son los rojos, ¿no? Podría ser,
pero en realidad no, porque los filamentos intermedios están también en el núcleo, ¿sí? Dentro de sus O sea, funciones, ¿son los verdes? tampoco. ¿El Pero azul? muy bien por intentarlo. Está bien, pero sí, aquí estamos para aprender, si eso yo les digo, sí. Oye, todos nos equivocamos cuando estamos aprendiendo, así que mejor equivocarse ahora que equivocarse en la prueba. Así que mejor que... Entonces, profe, ¿cuáles serían los filamentos? Ya, entonces usted me dijo que si eran los filamentos intermedios, ninguno de los dos es filamento intermedio. Le quedan dos alternativas, el rojo y el verde. ¿Cuál usted piensa que podría ser? ¿Cuál es el que está solamente en el exterior de la célula? A ver, vamos a retroceder en las diapositivas. ¿Sería? Que solo está en el exterior. ¿Cuál de todo eso está solo en el exterior? Mm, O gran parte de ellos está más que nada en el exterior. yo según yo el rojo, de verdad que no El quiero rojo. ver. El rojo, sí, muy bien. Usted me había dicho filamento intermedio. Estos son los filamentos intermedios, ¿cierto? Se distribuyen en el núcleo y están en la parte exterior, ¿sí? Y también están en realidad como a lo largo de la célula, como que lo único que puede uno como poder diferenciarlo es que uno siempre lo va a ver rodeando el núcleo. Y ahí uno dice, ah, filamento intermedio, porque está rodeando el núcleo, ¿sí? En O sea cambio, que los microtúbulos serían los verdes. los verdes que nosotros vimos. Está, de hecho, de este mismo color está en la Ah, fotografía. Entonces, en la parte exterior, ya. cuando siempre que veamos algo en el exterior, es actina. Entonces, nosotros vemos algo como que está rodeando la célula, actina. Y cuando vemos que son como más desordenados, entre comillas, que parten de un solo núcleo y que están por toda la célula desordenados, esos son los microtúbulos. Entonces, nos vamos a devolver aquí a la celulita y entonces, la parte de afuera serían entonces nuestras actinas, ¿sí? Porque es la que nosotros vimos en nuestra fotografía que se encontraba en la parte exterior de la célula. Y entonces los verdes serían Los microtúbulos. los microtúbulos, muy bien. Entonces, más o menos tendrían que, por ejemplo, este está partiendo como de acá, pero no está rodeando el núcleo. Eso es lo importante. Por ejemplo, aquí nosotros vemos, no está rodeando el núcleo. Parte justo desde acá y se empieza a generar por todas partes de manera desordenada. Parte de acá se genera de manera desordenada por todas partes. También parte de aquí de manera desordenada por todas partes. Entonces es como que nosotros tuviéramos solamente una parte de nuestra cabeza donde salen los cabellos, ¿cierto? Entonces aquí también solamente de una parte nacen todos estos cabellos de microtúbulos, ¿cierto? Entonces aquí en esta imagen de fibroblasto de ratón, ¿qué tipo de imagen es a propósito? ¿Qué tipo de microscopio se debe haber utilizado para ver estas imágenes? ¿De fluorescencia? De fluorescencia, muy bien. Entonces aquí tenemos, dentro de su descripción, entonces también ponen, esta es una imagen de microscopio de fluorescencia, en donde en el rojo nosotros podemos observar tal cosa. En el verde nosotros podemos observar tal cosa, dentro de lo que nosotros hemos ido conversando, ¿sí? Yo no les voy a poner esto en el informe ni nada, así que tienen que estar atentos a lo que estamos diciendo y así tienen gran parte de su tarea lista, ¿sí? Eh, eso. Bueno, ¿Profe? y yo les doy, al tiro te respondo, les doy como comodín que el azul es el núcleo. Lo está teñido de color azul. Entonces también lo colocan ahí dentro de su descripción. Dígame. Los microtúbulos siempre van a tener como esa parte verde donde está como todo acumulado, donde Exacto, siempre va exactamente. a ser así, Siempre va a porque, ser de esa manera. ya, sí, porque Ujú. tenía como una duda entre los microtúbulos y los filamentos, entonces Sí. Ahora ya, vamos a ver en la siguiente imagen cómo se ven los filamentos, ¿sí? En comparación con estos microtúbulos, ¿sí? Entonces, ¿estamos listos con esta imagen? ¿Tienen alguna duda? Dígame, ¿no? No, dígame. Parece que me querían hablar, ¿no? ¿No? Parece que no. Ah, no, está llegando Charo.
Solamente eso me estaba diciendo. Entonces, estábamos hablando de esta imagen, que entonces son los fibroblastos de ratón. Entonces, ahora vamos a ver este lindo citoesqueleto también de fibroblasto de ratón, pero en que ahora tenemos, no está teñido nuestro núcleo, sino que el azul lo ocuparon para teñir otro tipo de filamento, ¿sí? No están utilizando los mismos colores, así que no se guíen por los colores. Entonces, ¿cuál piensan que es el azul, que está como en la parte de afuera de la célula? ¿Cierto? Es como una capa que está cubriendo la célula. ¿Cuál sería, según ustedes? Los filamentos de actina, nada que ver. Muy bien, los filamentos de actina. Entonces, en azul, nosotros aquí tenemos nuestros filamentos de actina. Y hay uno que está como súper cerca del núcleo y que le da la forma, de hecho, al núcleo. Si se fijan acá, está como de color rojito alrededor del núcleo. Entonces, ¿cuál será ese que le da la forma al núcleo? De hecho, como que es la función más importante que tienen. Sería como el microtúbulo. No, ¿No? el microtúbulo no, porque ¿se acuerdan que usted misma me dijo que era que partía de una parte y se distribuía en todas partes, ¿cierto? Entonces, este sería el que nos queda, ¿no es cierto? El filamento intermedio. El filamento intermedio. Entonces aquí nosotros tenemos en rojo el filamento intermedio, que de hecho la función más importante que tiene el filamento intermedio es generar la estructura de nuestro núcleo. ¿Sí? Que mantenga la forma circular, que se mantenga esta membrana en esa posición, etc. Entonces eso es muy particular de estos filamentos, perdón, estos filamentos intermedios, sí, estaba correcto. Y también tenemos los microtúbulos, que es lo que nos queda, ¿cierto? Ese es el de color verde. Y yo aquí mirando así como de dónde vienen todos estos pelos que se ven de todas partes, ¿cierto? Creo que este sería nuestro centrosoma, que está cerca del núcleo, siempre el centrosoma está cerca del núcleo. Y desde aquí se empiezan a generar todos estos pelitos para todas partes, que son los microtúbulos, ¿sí? Entonces en su descripción me colocan que cada una de estas partes, el rojo corresponde a tal cosa, el verde corresponde a tal cosa, el azul corresponde a tal cosa. Es una micrografía de microscopio, de fluorescencia y listo. Y no tienen que generar más descripción, ¿sí? ¿Dudas? O si no, seguimos con la siguiente imagen. ¿No? Ya. Son 4 imágenes en total. Ya vimos 2. Entonces aquí tenemos este tipo de microscopio. ¿Qué tipo de microscopio es este? ¿Qué tipo de imagen de qué microscopio es? Por último, dígame ese que se ocupa de tal cosa. ¿El óptico? Ya, podría ser el óptico. Sí, en realidad no están tan perdidos, porque en realidad en el óptico uno ve también así como en colores blanco y negro, no hay mucha separación, ¿cierto? Pero solamente porque tenemos un gran aumento que no se logra con el microscopio óptico, porque en realidad estamos viendo estructuras intracelulares, y en el microscopio óptico uno alcanza a ver la célula y algunos detalles, pero en el microscopio, en este microscopio óptico no se pueden ver mayor detalle, como por ejemplo mirar una mitocondria o mirar un sistema membranoso, etc. Entonces, cuando vemos estas imágenes que son muy detalladas y que además son en blanco y negro, normalmente corresponden a un microscopio de transmisión, un microscopio eléctrico de transmisión, electrónico, que son los que yo les mostraba en el laboratorio de microscopía, que era el que nosotros podíamos ver incluso virus, que son cosas así como muy pequeñas, detalladas, ¿sí? Entonces, este es un microscopio electrónico de transmisión, en donde se bombardea la muestra con electrones para que nosotros podamos ver dónde hay estructuras más densas
y donde no hay ninguna estructura densa y pasa de largo todo este haz de electrones. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros observamos? ¿Sí? Hay varias estructuras que están representadas con estas iniciales, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, nos indican que este sería el retículo endoplasmático, ¿sí? Y como se ven algunas cositas hacia, como en la parte exterior, también podemos ver que es el retículo endoplasmático rugoso porque tiene estas protuberancias que son los ribosomas, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos observar? En la parte central, ¿ustedes qué piensan que es? ¿También será parte de este retículo endoplasmático rugoso? ¿O no? ¿O la profe se está equivocando? Puede ser que sí, por la forma. Sí, por la forma, ¿cierto? Porque Como también llaman, está como los ribosomas, ¿o no? Los sí, puntitos negros. muy bien, muy buena observación. Entonces, en estos puntitos negros también nosotros tenemos los ribosomas adheridos a la membrana, entonces ustedes pueden decir, se ve cuando se indica ER es donde se encuentra el retículo endoplasmático, se pueden observar también algunos ribosomas adheridos a este retículo endoplasmático. ¿Qué más? Bueno, aquí nos hacen hartas flechitas, no es necesario que se sepan todas las flechitas, pero simplemente yo les voy a, como más que nada para que sepan que estas flechitas, por ejemplo, nos indican las distintas vesículas que se van moviendo a través de la célula. Por ejemplo, aquí nos dicen que esta vesícula está llena, esta vesícula está vacía, esa también está vacía, y así muestran cada una de esas vesículas hacia dónde podría estar yendo. Por eso muestran hartas flechas, pero pueden indicarme, por ejemplo, las flechas nos indican las vesículas en movimiento, nada más. Ni una otra cosa de mayor detalle, no me interesan más detalles que eso. Y esta parte que es súper así blanca, que no tiene como nada que la detenga, ¿qué será? ¿Qué organelo no tiene casi nada en su interior de algo como sólido? Más que... ¿No es una vacuola? Muy bien, una vacuola, porque en la vacuola, ¿qué es lo que hace? Guarda líquidos, ¿cierto? El líquido es denso, no es denso, entonces todos los electrones pasan de largo a través de esta vacuola y por eso se ve de color blanquito, así como que no tuviera nada en su interior, ¿sí? Y esta que es como así bien alargada, en realidad es bastante, yo la encuentro fea, pero es una observación así súper subjetiva. Eh, pero que se le ven algunas formaciones hacia el interior, ¿cierto? Y es un organelo completo, aunque no lo crean, de verdad es un organelo completo este que están observando. ¿Cuál ustedes piensan que podría ser? ¿La mitocondria? La mitocondria, que vamos a ver la próxima semana. Entonces, esta mitocondria, bueno, en este tipo de célula, como les digo, todas las células son distintas, como que a nosotros nos dibujan la mitocondria así súper bonita, redondita, así como que tiene todas sus crestas dentro de la estructura, que son súper ordenadas. Bueno, esta es la realidad. No todas las mitocondrias son lindas, no todas son como ovaladas, perfectas, ¿cierto? Hay muchas que son alargadas, que también dentro de ella todas estas invaginaciones que tienen no son todas ordenaditas. Bueno, pero obviamente a nosotros cuando nosotros vemos la materia tenemos que verla de alguna forma más ordenada, porque si no sería un caos tratar de dibujar todos los tipos de mitocondria que existen, todas las formas que adoptan, entonces obviamente tenemos que verla de las maneras más bonitas posibles, ¿cierto? Y eso simplemente quiero que lo describan aquí, el tipo de microscopio, las flechitas son las vesículas, el R corresponde a tal cosa, la M corresponde a tal cosa y la B corresponde a tal cosa. Eso no me interesa que lo sepan y ese tampoco me interesa que lo sepan. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Entonces pasamos a la última micrografía, que a mí me encanta, me fascina. Por eso yo les puse esta micrografía. Entonces aquí tenemos un axón de neurona de ratón.
¿sí? En donde nosotros vemos como un entramado, ¿no es cierto? Como que podría ser algún filamento o no. No sé, algún filamento que esté presente en la célula, podría ser cualquiera. En realidad, en esta distancia uno no podría distinguir qué tipo de filamento es, ¿sí? Pero hay una flechita que nos está indicando algo. Y hay una cosa redonda encima de él. ¿Qué será la cosa redonda que está encima de esta como fibra que está en la parte inferior? ¿Qué será la cosita redonda que está encima? En la clase, ahora voy a subir la clase del el PPT, que me pregunta su compañera Sharon que cuándo voy a subir la clase. Al menos ahora yo voy a subir el PPT y tengo que enviarlo el archivo para que ustedes lo vean, el de Zoom. Y ese normalmente lo suben durante el fin de semana, una cosa así. Entonces, bueno, si alguien le puede también compartir esta información a sus compañeros que pueden tener problemas de internet y que ellos obviamente quieran saber lo que hicimos en el laboratorio, porque puede ser que no estén, no tengan ninguna no quieran en realidad saberlo o no quieran hacer un informe, qué sé yo. Pero si es que hay alguno que tenga interés, me puede conversar a mí o también entre ustedes pueden conversar sobre lo que estamos hablando, porque todos estamos sabiendo en realidad qué cosa es lo que estamos observando, ¿sí? No me interesa que tengan un 1 en la parte del resultado, no me interesa. De hecho, es mejor que tengan todos correctos, ¿sí? Entonces, yo les mencionaba que este es nuestro sistema membranoso de el axón de una neurona de ratón. Y en el piso, que se ve como de esta imagen, se ve como un entramado que podría ser algún filamento. Y yo les preguntaba, ¿qué podría ser esto que está sobre el filamento? Que es de como una cosa redondita. ¿Qué podrá ser? No, a nadie se le ocurre. Algo redondito que vimos hoy día, pero muchas veces que se movía de un lado para otro en este transporte endomembranoso, que es lo que permite que se muevan cosas por ejemplo, del retículo endoplasmático al aparato de Golgi, es una estructura membranosa. ¿Qué más les puedo decir para darle pistas? Ahí puede ser un flagelo, ¿no? Mira, podría ser un flagelo, pero la parte de abajo, como túbulo que se ve abajo, ¿cierto? Podría ser un flagelo, pero como tenemos muchos alrededor, en realidad no podría ser porque el flagelo es solamente uno, ¿sí? Pero el que está sobre esta estructura en forma de como filamento, ¿cierto? Y lo que nos están indicando aquí con la flechita, esta es una vesícula. O sea, imagínense cómo estamos amplificando esta imagen. O sea, que estamos viendo una vesícula y además, debajo de la vesícula, están indicándonos algo muy pequeñito y que a la profe le encanta, que es una proteína motora, una quinesina. O sea, imagínense el grado de amplificación que tiene esta micrografía para que podamos ver una proteína que está movilizando una vesícula. Es decir, que eso ocurre, no que a la profe se le ocurrió que estas vesículas se mueven con estas proteínas motoras. No, esto ocurre realmente. Y tenemos fotografías, bueno, micrografías para poder comprobarlo. Entonces aquí tenemos la estructura de esta es una quinesina, ¿sí? Bueno, ustedes no tienen por qué saber cuál es la diferencia entre quinesina y dineína, pero porque, a menos que sepan hacia dónde va, que es lo único que nosotros vimos en clase, pero yo les digo que esta es una quinesina, que es un poco más alargada que la dineína,
y esta quinesina tiene aquí sus piecitos para poder seguir avanzando a través del microtúbulo. Y aquí tiene su carga, su vesícula, que está moviendo a lo largo de este microtúbulo. ¿La ven o no la ven? Solamente yo estoy viéndola. ¿Se nota o no se nota? Sí, más o menos. ¿Sí? Sí, sí, al principio igual es difícil ver este tipo de imágenes. Sí, después uno como que adapta como un poco el ojo a poder observarlas. Por eso yo le estoy indicando como muy claramente. Este sería nuestro filamento. ¿Y qué tipo de filamento tiene las dineínas que genera transporte de vesículas? ¿Cuál es el filamento, el filamento de actina o el microtúbulo? ¿Qué tiene más cara estos filamentos que son más redonditos? ¿Será un filamento de actina o un microtúbulo? ¿No? Conseguir trabajo, es el jefe. ¿Microtúbulo? Eso es un microtúbulo. Sí, eso es un microtúbulo en donde nosotros tenemos aquí encima una proteína motora en donde está generando el transporte de una vesícula a través de todo este microtúbulo. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Es una micrografía que fue realizada en un microscopio. También este microscopio, si es que nosotros vemos estructuras tridimensionales, ¿qué tipo de microscopio es? Electrónico. Es un microscopio electrónico, muy bien. Este en este caso no es de transmisión como el de anterior, sino que es de barrido. Entonces, este de barrido es el que genera imágenes como en 3 dimensiones. O sea, aquí tenemos esta vesícula que se ve de un tamaño mucho más como que fuera en 3 dimensiones, ¿cierto? Dígame. Sería un filamento de microtúbulo, ¿cierto? Sí, un microtúbulo, no es eso, bueno, son filamentos todos, pero se les dice microtúbulo simplemente, ¿sí? Allá. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que vemos en esta imagen y es lo que tendrían que describir. Entonces, tenemos aquí cómo sería nuestro informe, ¿cierto? Nuestra introducción, que es lo que nosotros tenemos que colocar, más que nada es el citoesqueleto, hablar un poco de los componentes, de la función que tienen estos componentes. Yo igual les ayudé un poco con el archivo que les envié, obvio no pueden copiar lo que yo coloqué, pero sí les sirve un poco para entender todos estos filamentos y las funciones que poseen. También tienen que hablar del sistema membranoso porque vimos algunos de ellos, por ejemplo, hablar solamente del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, porque en realidad eso es como lo que hoy día vimos en las imágenes. Y del procedimiento experimental, bueno, me tienen que indicar, yo también les envié en el informe, en la guía del laboratorio, les envié los pasos para utilizar un microscopio, que son los mismos que nosotros vimos aquí. Entonces, ustedes también hablan de estos pasos para poder prender un microscopio, hacerlo funcionar, ¿sí? También tienen que mantener el lenguaje formal y ustedes, por ejemplo, terminan la parte del microscopio y me dicen, y eso va a permitir observar las imágenes que vamos a ver en los resultados, aunque no es tan correcto, pero sí yo lo voy a considerar como correcto, ¿sí? Porque son los microscopios que ustedes conocen, los pasos para aprender un microscopio de los que ustedes conocen y de los que seguramente van a manejar en más cantidad de veces. Si no, no creo que tengan acceso a otro tipo de microscopio y es por eso que tienen que saber más o menos los pasos que deben seguir. Y en los resultados ponen la micrografía, que también yo se las dejé en la guía, todas las micrografías y las descripciones que nosotros hablamos en la clase.
Y en las conclusiones, bueno, simplemente me hablan de la importancia de este citoesqueleto, del sistema endomembranoso, y por qué es importante en verdad tener imágenes de ellos. O puede ser que esas imágenes nos permitan también tener pruebas de que este sistema sí, o sea, existe, ¿sí? Y también tenemos las referencias, que es obligación utilizar referencias en estos informes. Ahora sí o sí tienen que usar referencias, y desde ahora en adelante, desde la segunda unidad en adelante, si es que tienen algo malo, así por ejemplo escriben una introducción y me ponen vamos a hacer esto en el laboratorio y nada más. No me ponen nada más sobre el tema que estamos viendo del laboratorio, ya no va a tener un 2, sino que va a tener un 1. ¿Sí? Así que para Profe, que lo tengan en consideración. Dígame. ¿y si uno se basa en la clase? También puede basarse en la clase, pero igual tiene que confirmar, porque por ejemplo la profe puede haber dicho algo y en realidad se equivocó. ¿Cómo sabe usted que la profe quiere engañarlos? Entonces, se puede basar en la clase, sí, puede ponerlo como Profe, referencia, pero ojalá considere alguna otra referencia. profe, Dígame. ¿cómo empezaría la conclusión? Así como de lo que servía y todo eso. Claro, por ejemplo, la función de, no sé, de los microtúbulos son participar en la mitosis, entonces es muy importante para la célula tener esto, porque si no, no se podría dividir, por ejemplo. O no sé, cosas así como por el estilo por ejemplo, ¿qué pasaría si no tenemos transporte de vesículas? Algo terrible, porque no podríamos estar funcionando en este momento, ¿sí? Entonces, es la importancia que tiene este citoesqueleto, la importancia de todo este sistema endomembranoso. No es más allá que nombrar alguna importancia que tenga, ¿sí? Ya. Ujú. No se puede realizar plagio, es decir, usted puede leer un libro y ver el citoesqueleto, está formado de tal parte, de tal y tal y tal, pero usted no puede copiar eso directamente, sino que, por ejemplo, usted puede copiarlo en su informe, pero le puede realizar modificaciones. Por ejemplo, yo pienso que esto va de antes que esto, o en realidad no me sirve esta parte, voy a borrarla, voy a ocupar esta otra, y voy a hacerle modificaciones porque en realidad no calza en mi texto, entonces tengo que modificarlo de tal manera. Entonces, puede modificar usted el texto que está leyendo, pero no lo copie directo, eso solamente, ¿sí? Así como copiar, pegar, eso no, ¿ya? Bueno, y como yo les decía, ahora ya estamos sumando más, como obligaciones. Entonces, el formato de este informe es de 4 planas, porque en realidad estas imágenes obviamente les van a ocupar un poco más de espacio. No quiero que me hagan portada porque pierden tiempo en algo que yo no voy a evaluar, ¿sí? Así que no le coloquen portada. Sí me tienen que colocar el nombre y la sección, ¿sí? La letra tiene que ser 12 con interlineado sencillo, texto justificado. Tienen que colocar el logo de la universidad, y todas las secciones de nuestro informe van a ser evaluadas desde 1 hasta 7. Ya no hay 2 como para que no les baje mucho la nota, ya no va a ser considerado, porque ya han hecho hartos informes, entonces en este caso ya se va a considerar como 1 cuando esté totalmente equivocada la sección que ustedes están utilizando, ¿sí? Considerando también si es que no tienen referencias, también van a tener un 1. ¿Sí? O que las referencias son todas de monografía o de Wikipedia o de Yahoo Respuestas, no sé. No, obviamente eso está mal y va a tener un 1. ¿Sí? Y este es el último informe en que yo voy a poner de manera explícita los elementos que ustedes deben incorporar en ese informe. Es decir, que yo le digo que tiene que hablar del citoesqueleto, que tiene que hablar del sistema endomembranoso, que en las conclusiones tiene que hablar de esto, tiene que hablar del otro. Eso yo se los pongo directamente en el PowerPoint. Pero ahora lo vamos a conversar
durante el laboratorio y usted puede tomar nota de lo que tiene que usted considerar en ese informe y luego incorporarlo. No quiere decir que yo no les diga, que no generemos feedback, pero yo no se lo voy a poner de manera explícita, es decir, escrito en el PowerPoint. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Para cuándo es, profe? Ya. Esto va a ser para el día, me parece que lo puse para el día viernes. Creo que se los envié también con fecha para el día viernes. Dígame. Es que en el ensayo es el que le tuvimos que enviar anoche. Ujú. En la parte de la señalización yo puse como una foto de lo que usted había puesto en el Power, porque yo Sí, puse sí. de la diabetes gestacional. Entonces, Ya, ¿eso ya. está bien? Sí, O sea, sí. estaría como bien. Sí, Ah, no, ya, si porque ustedes no estaba pueden, segura. sí, pueden utilizar imágenes del PowerPoint, porque en realidad yo no les pongo las referencias, porque hay algunos que me preguntaron, pero profe, usted no pone referencias. Ya, pero yo no les pongo referencias porque obviamente, y si yo les pongo referencias, ustedes van a ir directo a eso y van a leerlo exactamente, es muy cómodo, ¿sí? No es que yo no les quiera poner las referencias, les podría poner todas las referencias de donde saco imágenes y todo eso, pero es porque quiero que ustedes aprendan a buscar referencias, por eso yo no les pongo las referencias de mis imágenes, pero si ocupan directamente las que yo tengo, no tienen que ponerle la referencia de la imagen, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando, no sé, quieren poner algún alimento, pero como ejemplo solamente, por ejemplo, en los informes de los alimentos, no es necesario que me pongan ahí referencias. Cuando ustedes van a utilizar esa imagen para explicar cosas, por ejemplo, la imagen de los filamentos, para explicar que existen 3 filamentos que tienen tal forma, ahí ustedes tienen que colocarme de dónde sacó esa imagen, ¿sí? Y si es que la saco del PowerPoint, la ocupa la directa, la del PowerPoint o de del informe, que es la misma, ¿sí? La del informe, la de la guía, me confundo con informe y guía. Eso. Otra duda. También le estaba diciendo que era para el viernes, cosa que ustedes puedan estudiar tranquilos. Si es que tienen alguna cosa para el viernes también lo pueden hacer y después terminan haciendo el informe, no sé, pero ahí ya para que, incluso si es que me lo envían el sábado, yo no voy a hacer ningún escándalo, así que ahí tienen unos días de desfase o también un poco más de tiempo para que no se les junten tantas cosas, ¿sí? Eso. ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces, ¿estamos listos? Yo, profe, Dígame. lo que pasa es que me costó conectarme a esta clase, entonces me conecté un poco tarde, me perdí alguna explicación, entonces quería saber qué se hacía al inicio. ¿En qué inicio? Cuando puso las imágenes de cada microscopio y eso. Bueno, ahí usted igual puede conversarlo con sus compañeros, pero aquí tiene que indicarme qué cosa es lo verde, qué cosa es lo rojo, qué tipo de microscopio están utilizando aquí. Aquí lo mismo, qué es lo azul, qué es lo de color rojo, qué es lo de color verde, qué tipo O de sea, como microscopio. una descripción general y el Exacto. tipo de microscopio. Exacto. Aquí lo mismo, aquí me tiene que indicar, bueno, aquí casi no se ve, pero en las otras imágenes que puse más grande, aquí, se veía en más detalle qué cosa corresponde a lo que indican aquí como R, qué es la B, qué son las flechitas, qué es la M, eso principalmente, y qué tipo de microscopio se utilizó, y lo mismo en este caso en donde en qué cosa se ve al fondo, qué se ve de color, o sea, de forma circular, y también qué está apuntando aquí la flechita y qué tipo de microscopio estamos utilizando. Esa Ya. es una descripción general de lo que estamos observando. Ya, profe. ¿Dudas? ¿No? Entonces estamos listos. Cualquier duda también me pueden escribir. Ahí me habían escrito que era una quinesina. Saben que la profe es la loca de la quinesina, sí. Una de mis proteínas favoritas, por eso se las coloqué. Quiero que también sea favorita de ustedes.
Ya. Eso, chicos. Así que ahora yo tengo que también subir esta clase a YouTube y toda la cosa, y se las envío a los que se suben este tipo de elementos a la plataforma. Yo lo podría hacer, pero no se puede pasar como por el protocolo y todas las cosas. Así que lo tengo que enviar a ellos y luego ellos lo suben a la plataforma. Así que ahí lo van a poder tener en la plataforma. ¿Sí? Eso, que estén muy, muy bien y que si que tienen dudas de la materia de la prueba o de ahora del laboratorio, me pueden consultar al mail, no hay ningún problema. ¿Sí? Que estén muy bien, que tengan linda tarde. Chao, chiquillos. Adiós.